gracias por venir esta tarde a la presentación del cuento de Adiós del autor Rafa Guerrero. En primer lugar me presento, mi nombre es Mercedes Bermejo, soy directora de la editorial Sentir. Y bueno, para las personas que no conocéis la editorial, pues siempre me gusta al principio explicaros un poquito de dónde surge este bonito proyecto. Y este año cumplimos el 6º aniversario ya, y surge a raíz de hace aproximadamente 7 años que hicimos a través de un equipo de psicólogos y psicólogas especialistas en infancia, hicimos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España en colaboración con varias universidades, donde fuimos revisando las diferentes publicaciones que habían en diferentes materias y especialidades del ámbito de la educación y de la psicología. Después de 6 meses hicimos una presentación al grupo editorial Marcombo, donde bueno, pues se detectaron diferentes carencias dentro de la literatura infantil sobre diferentes temáticas de cuentos relacionados pues como acoso escolar, abuso sexual, tema de adopción, separación de los padres, cáncer, tecnología, igualdad de género. Y sí que veíamos que muchos de los cuentos que habían publicados no estaban elaborados por profesionales de esas temáticas, además del tipo de ilustraciones, el tipo de maquetación, que los textos no estaban adaptados a la etapa evolutiva de la infancia, y bueno, toda una serie de criterios cuali y cuantitativos. Y después de este estudio, pues presentamos al grupo editorial Marcombo y nos aprobaron un proyecto para crear una primera colección que era Senticuentos sobre diferentes temáticas. A posteriori pues surgió el proyecto y estudio de Crecicuentos, Neuroaventuras, Neuricuentos y un largo etcétera hasta llegar hasta 65 publicaciones, creo que tenemos en la actualidad. Os animo a que podáis descargaros el catálogo, que ya tenemos el de 2023, pero si no lo tenemos aquí físicamente y os lo podéis llevar, y unos marcapáginas. Y bueno, siempre decimos que Rafa Guerrero, lo puedo decir, que es como, como nuestro niño mimado, ¿no? Porque al final le queremos mucho y siempre está súper implicado y es una gozada colaborar con él, la verdad, y tenemos un montón de publicaciones en Sentir, que la verdad que han tenido buenísima acogida. Incluso me acuerdo el primer de los libros que nos propuso junto con Olga Barroso, que estuvo dentro de los 15 libros de educación más vendidos en Amazon, y la verdad que bueno, siempre han tenido muy buena acogida. Y hace aproximadamente un año pues nos propuso el proyecto de este cuento, que ahora lo contará más en detalle. Y por supuesto que a Rafa no se le puede decir que no, desde Sentir, y bueno, pues nos embarcamos en este bonito proyecto con Jesús, que es el ilustrador, y seguro que todos y todas conocéis a Rafa, pero bueno, si me permitís brevemente le voy a presentar y le paso la palabra. Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Educación y experto en Psicología Educativa. Cursó el máster de psicoterapia breve, es también experto en TDAH, trastornos de aprendizaje y problemas de conducta, experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes y experto en clínica e intervención en trauma. En la actualidad es director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además imparte clases de grado de psicología en el máster de atención a la diversidad y apoyos educativos en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, pertenece a la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesor en el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria de la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo es miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, miembro del Instituto para el Desarrollo de la Aplicación de MDR y colaborador habitual del periódico El País, Diario ABC, así como conferenciante en congresos nacionales e internacionales y formador de profesores y padres en numerosos colegios y centros educativos de España. Es autor del libro Trastornos por déficit de atención con hiperactividad, entre la patología y la normalidad, Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego, con la autora Olga Barroso, Cómo estimular el cerebro del niño, La mirada de José Luis, para explicar a niños y niñas el TDAH, el Neuroaventura Swift y Brainy, Misión Detectives, Vinculación y autonomía a través de los cuentos, el cuento de 4 cerebros de Arantxa, para explicar a niños y niñas el funcionamiento del cerebro,
Conoce alegría, para explicar esta bonita emoción. Viaja y observa con Telmo, de la colección Neurodiversión. Y Viaja y memoriza con Telmo, también de la misma colección. Y solamente estos títulos son con la editorial Sentir, que me consta que tiene otras muchas publicaciones, que seguro que podéis visitarlas en su página web. Así que gracias, Rafa, por estar hoy aquí, y enhorabuena por el cuento, y te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, por tus cariñosas palabras, como siempre. Buenas tardes, gracias por venir y por dedicar un ratito de vuestra tarde a estar aquí en este día, bueno, pues para mí tan importante, ¿no? Presentando un nuevo libro, una nueva publicación. Bueno, acepto la etiqueta de niño mimado en Sentir. La verdad que, bueno, ahora os voy a contar un poquito cuál es la historia de este cuento, que surge hace un año. Y bueno, la verdad que feliz y emocionado de pertenecer a una gran familia como es Sentir. Fíjate, cuando decía 6 años digo, wow, yo estaba en 4 o 5, pues claro, que el tiempo va pasando. Así que nada, 6 años de Sentir, y bueno, pues la verdad que muy feliz de poder seguir publicando con ellos, y bueno, pues me siento muy bien, muy comprendido, y bueno, pues la verdad que muy mimado. Así que, bueno, pues nada, lo dicho, gracias por estar aquí, y bueno, pues publico un nuevo cuento, que es el de Adiós, que tiene, bueno, pues una historia muy concreta, ¿no? Que la voy a compartir con vosotros, claro que sí. Yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir, a contar cuentos, a contar historias, o tratamos de ayudar a las mamás y a los papás, que bueno, que es una de las tareas que suelo hacer en mi día a día. Bueno, pues todo lo que escribimos, desde luego que tiene un carácter autobiográfico sin lugar a dudas, ¿no? Pero creo que podría decir que hasta la fecha, y creo que esta es la 16ª publicación, si no me fallan las cuentas, creo que este de aquí es el más autobiográfico de todos, ¿no? Todas las historias, bueno, pues tienen un enlace, una relación con algo de mi vida, ya sea personal o profesional, y el cuento de Adiós pues tiene un enlace muy directo con parte de mi vida personal. El 30 de noviembre fallece la abuela de mi mujer, bueno, pues una persona con la cual teníamos una relación muy estrecha, y bueno, pues supuso un palo muy fuerte para la familia, ¿no? Como todos los que hemos vivido desgraciadamente un proceso de duelo, un proceso de muerte, que bueno, pues es inevitable, pero es doloroso, ¿no? Supone, bueno, pues un momento de reflexión, supone un momento de tristeza y de duelo. Y bueno, es cierto que fue una muerte bastante rápida, ¿no? La abuela de mi mujer pues vivía sola, la verdad que tenía una vida bastante satisfactoria, hasta el punto en el que bueno, pues le diagnostican un cáncer, y pues 15 o 20 días pues fallece. Claro, nosotros tenemos dos hijos chiquititos que están en la etapa de infantil. Bueno, Nacho ha pasado ya a la etapa de primaria. Y entonces, bueno, pues sabiendo lo que se veía venir, pues entonces decidimos empezarle a contar a nuestros hijos, bueno, pues que la yaya estaba muy malita, la yaya tiene cáncer, y pues la yaya no sabemos cuándo, pero en breve, desgraciadamente, va a morir, ¿no? Y bueno, pues una madrugada, concretamente la madrugada del 30 de noviembre, es decir, hace un año prácticamente, pues fallece la yaya, y entonces bueno, cuando nos levantamos al día siguiente pues decidimos hablar con nuestros hijos y le contamos que la yaya ha fallecido. Bueno, era un día de diario, un día de cole, y entonces bueno, pues lo que teníamos claro nosotros es que, bueno, pues que los niños en un tanatorio un día entero pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ese día iban al cole sí o sí. Pero lo que queríamos preguntarles es si querían ir por la tarde al tanatorio después del cole, si querían despedirse de ella. El caso es que los dos, bueno, pues en cuanto les dimos la noticia, en este caso me tocó a mí como, bueno, parte un poco más alejada, ¿no? Dado que mi mujer era la nieta, ¿no? Estaba bastante más afectada, pues le contamos la situación, le contamos que ha fallecido, y le ofrecemos esa posibilidad de ir por la tarde al tanatorio. Es cierto que años atrás habíamos hablado mucho de
tanatorios, habíamos hablado mucho de muerte, pero de manera consciente no habían estado en uno, ¿no? Los dos deciden que sí. En ese momento estamos hablando de una niña de 3 años recién cumplidos y un niño de 5 años recién cumplidos, y los dos dicen que sí. Y les digo, bueno, pues fenomenal, os llevo al cole y a la vuelta os recojo, y si seguís pensando en que queréis ir al tanatorio, felices, os llevamos al tanatorio. Ellos querían despedirse de la Leia. Entonces, bueno, pues les llevo al cole, les dejo ahí, informo a sus profesores de la situación que acabamos de vivir, que también estaban al tanto, y bueno, pues estoy el día entero en el tanatorio con mi mujer, con el resto de familiares y amigos, y cuando llega el momento de ir a recoger a los niños, pues voy, les recojo y vamos al tanatorio, de la Metroita. El caso es que lo que allí sucedió, bueno, pues a mí me impactó mucho, ¿no? Porque, bueno, pues con toda la gente que había en un tanatorio grande, como es el tanatorio de la M30 en Madrid, no había ni un solo niño, ninguno. Entonces a mí eso me impactó mucho, ¿no? Y no solamente es que no hubiera niños, sino que la gente nos miraba mal. Y la gente, bueno, pues nos sentíamos, yo sobre todo como padre, ¿no? Me sentía bastante señalado y me sentía bastante criticado y no respetado, no la decisión que yo había tomado, sino la decisión que habían tomado mis hijos, ¿no? Que estoy seguro de que no eran al 100% conscientes de lo que iban a vivir ahí, pero ellos quisieron vivirlo y yo no soy nadie para ni obligarles a que vayan ni dejarles sin que vayan, ¿no? Entonces esa sensación la recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, pues estuvimos acompañando durante todo el momento a nuestros hijos, les estábamos explicando, los dos decidieron acercarse a donde estaba el cuerpo de su bisabuela, bueno, se despidieron a su manera. Y bueno, recuerdo en un momento en el cual pues mi mujer se quedó con los niños, yo me salí de la salita y llamé por teléfono a Mercedes. Y le dije, Mercedes, hay que hacer un cuento de todo esto, ¿no? Estoy bastante impactado por lo que ha ocurrido. Y creo que, desde luego, es una situación triste, es una situación desagradable para todos, pero creo que los niños tienen el mismo derecho que un adulto a poder decidir si acuden o si no acuden, ¿no? Igual que todos conocemos adultos que prefieren no ir o prefieren vivirlo de la manera en que decidan, porque cada uno tenemos nuestras dificultades, nuestras limitaciones, nuestra manera de ver la vida. Ahí metemos religión, no metemos religión. Y entonces, bueno, pues considero que los niños, una vez más, no son tenidos en cuenta, ¿no? Es decir, a los niños les llevamos a las bodas, les llevamos a las comuniones, les llevamos a las fiestas, les llevamos a cualquier evento que sea disfrutón, digamos, pero no contamos con ellos cuando hablamos de aspectos que son tristes. Y la tristeza es la otra cara de la moneda de la alegría, ¿no? de los buenos momentos. Entonces, bueno, pues fue una situación que para mí fue triste por la muerte en sí, pero también fue triste y me provocó mucha rabia el que unos niños pequeños no tuvieran cabida, ¿no? Que nadie les atendiera, que nadie les mirara, que no fueran bien atendidos. Ya no solamente estoy hablando de gente de fuera, ¿no? del resto del tanatorio, sino estoy hablando de gente de nuestro entorno, ¿no? Amigos y familiares que no entendían por qué habíamos llevado a los niños al tanatorio. Y evidentemente los habíamos llevado, pero los habíamos llevado con el beneplácito y con el consentimiento y con la motivación de que ellos querían estar ahí, ¿no? Ahora se trataba de que nosotros estuviéramos ojo a visor, ¿no? Y estuviéramos pendientes de cómo ellos iban a gestionar eso, gestionándolo nosotros desde fuera. El caso es que, bueno, el día acabó y al día siguiente, pues, era el entierro. Y bueno, pues hicimos lo mismo, mi mujer y yo. Les preguntamos, ¿queréis ir mañana al entierro? Y ellos decidieron que querían ir, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que hubo gente, tanto en nuestro entorno como de fuera, que no entendía qué hacía un niño en un cementerio, que los niños tenían que estar pues, en los parques, en los colegios o fuera de ese tipo de entornos, pues decidimos respetar la decisión de nuestros hijos, ¿no? Recuerdo perfectamente a alguien de mi familia que me dijo, pero ¿qué necesidad tienes de que tus hijos estén aquí? Y dije, yo no tengo ninguna necesidad, los que tienen necesidad son ellos. Ellos quieren estar aquí para despedir a su bisabuela y me parece de lo más legítimo. A pesar de que sea una situación triste, una situación de duelo, no es una situación agradable, ni muchísimo menos, pero ellos quieren estar y se quieren despedir, ¿no? Y todos conocemos personas que cuando han sido pequeñas han vivido la muerte de un familiar, de alguien cercano, ¿no? De su padre, de su abuela, de alguien muy cercano,
no les han permitido ir a esa despedida, y luego eso siempre se echa en cara, ¿no? Es decir, cada uno tiene el derecho de decidir si va, si no va, de cómo gestionar todo eso. Por supuesto, de si no soy capaz de gestionarlo bien, de que alguien me ayude a gestionarlo, pero creo que no somos nadie, los adultos, por mucho que digamos, es que es mi hijo, es que es mi hija, no somos nadie para poder decidir en su nombre, ¿no? Por muy chiquititos que sean, ¿no? Y bueno, pues así fue como nosotros como lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que recuerdo perfectamente salir en un momento, llamar a Mercedes, la pobre Mercedes me decía, ya, pero Rafa, ¿y en qué colección metemos este cuento? ¿No? Le decía, me da igual, Mercedes, digo, apártelas como quieras, pero que esto hay que sacar. Y dice, bueno, ya veremos. Y bueno, pues al final, afortunadamente, de hecho, sale como un cuento independiente, ¿no? No sale al final ninguna colección. Y entonces, bueno, pues le dieron una vuelta, lo pensaron bien. Y dijeron, bueno, Rafa, por supuesto, eres nuestro niño mimado, sale adelante este cuento, pero sale sin ninguna colección, cuando todos los cuentos que tiene Sentir están todos en una u otra colección, ¿no? Así que bueno, pues muy agradecido a Mercedes y a la editorial por el hecho de que me hayan hecho un hueco, pero vuelvo a repetir que para mí es un cuento, es una temática completamente necesaria, me parece que es fundamental. Y bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de echar un vistazo a las ilustraciones. Bueno, quiero agradecer aquí a Jesús López, que es el ilustrador, que bueno, para mí, pues todo mi reconocimiento, ya he perdido la cuenta de cuántos cuentos llevo con Jesús, pero bueno, de hecho se lo pedí a Mercedes, le dije, Mercedes, tiene que ser Jesús. Pero es que, bueno, la pobre Mercedes, que estaba un poco volada, no sabía dónde meterse, bueno, pues que Jesús no está con otra colección, con otras cosas, está hasta arriba, le dije, bueno, Mercedes, gestiónalo como buenamente puedas, pero el cuento tiene que seguir adelante y tiene que ser con Jesús. Y bueno, pues a los pocos días, afortunadamente, recibí la noticia y la llamada de te vamos a hacer un hueco y será con Jesús, ¿no? Y llevamos desde, si esto fue el 30 de noviembre, posiblemente desde después del puente de diciembre, reuniéndonos, viendo un poquito cómo encauzamos todo esto, y bueno, para mí, mi agradecimiento a Sentir y sobre todo mi reconocimiento a Jesús, que al final, bueno, pues ya sabéis que un cuento que aunque en esencia esté dirigido a los niños, también hay un guiño y también hay algo que queremos trabajar con las mamás, con los papás y con los adultos, ¿no? Yo creo que esa es una baza con la que contamos los autores, ¿no? Que les vendemos a las mamás y a los papás el cuento para que se lo den a sus niños, pero también, o sobre todo, ¿no? Se lo estamos trabajando también con mamá y con papá, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta es un poquito la historia, ¿no? Si echéis un vistazo a las ilustraciones, que para mí son espectaculares y algunas de ellas son sobrecogedoras, bueno, pues lo que tratan de reflejar es ese vacío, lo que tratan de reflejar es esa impotencia, esa frustración, ese miedo a lo que vendrá después, la ausencia, ¿no? de la abuelita, que en este caso ha fallecido, y bueno, pues cómo lo viven los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues como todos los cuentos de Sentir, tiene debajo de cada ilustración pues tiene una parte donde hay preguntas para los niños, ¿no? Para que podamos bucear un poquito más en, bueno, pues en cómo se sienten, si necesitan hacer un tanatorio, si saben lo que es. Y luego también hay otra parte donde, bueno, pues hay orientaciones y donde hay algunas pautas para los papás. Bueno, puedo repetir, es un cuento duro, es un cuento difícil. No es un cuento, vamos a decir, agradable de transitar, de leer, de bucear en ello. Es un tema que para nuestra sociedad es tabú, que para muchas familias es tabú, pero vuelvo a repetir que me parece que es una temática que es completamente necesaria, ¿no? También recuerdo, ¿no? la historia, ¿no? En la cual íbamos avanzando, Mercedes, Jesús, el ilustrador, y yo, que bueno, Mercedes me decía, jo, Rafa, pero cuidado porque esto va dirigido a los niños. Y decía, lo sé, Mercedes, pero es importante que seamos lo más transparentes y que seamos lo más directos posibles con los niños, ¿no? Que muchas veces es nuestro propio miedo, ¿no? a cómo los niños viven la muerte, que en realidad cómo los niños viven la muerte, ¿no? Entonces hay escenas que reconozco que ahí me tocó luchar con Mercedes y decirle, Mercedes, esto tiene que salir. Pero no, esto tiene que salir, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a Mercedes su flexibilidad y su confianza en mí, y voy a repetir, ¿no? que hay ilustraciones que son difíciles, que son duras, pero que es importante, ¿no? que el niño pueda conectar. Y bueno, ya para acabar, y si queréis ahora dejamos un turno de preguntas o comentarios, lo que os apetezca.
yo le comentaba tanto a Jesús como a Mercedes, y ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo le comentaba que este iba a ser un cuento que mamá y papá iban a buscar en el momento en el que alguien hubiese fallecido o supieran que alguien estaba a punto de fallecer, ¿no? Ojalá me equivoque. Ojalá este cuento pueda servir para que podamos anticiparnos y que podamos trabajar el afrontamiento de la muerte como algo que es inevitable, por donde todos vamos a pasar, no solamente morirnos, sino vivir la muerte, ¿no? de algún ser querido, y ojalá pueda servir como algo preventivo sin que tengamos la preocupación de que sabemos que hay un tío que está enfermo y que nos han dicho que en 3 meses va a fallecer, ¿no? Sino que lo utilicemos como una variable o como una habilidad más que tenemos que trabajar en nuestros niños. Ojalá y sea así, ¿no? Así que bueno, pues agradeceros vuestra presencia aquí y bueno, pues si os apetece pues abrimos un turno de preguntas. Como estamos en familia, pues encantado de responder. No he querido hacer ningún spoiler, no he querido contar un poquito cuál es la historia. Ya sabéis que hay alguien que se muere, ¿no?, en el cuento. Pero bueno, que espero que pueda ser un recurso, bueno, repetir, no solo de prevención, sino que pueda ser algo que podamos utilizar, ¿no?, como para poder, igual que bueno, pues, sentir, ¿no?, que tiene muchos cuentos para prevenir los malos tratos, para prevenir el acoso escolar, para explicar el TDAH, ¿no?, para explicar cómo funciona el cerebro, ¿no? Y no solamente son cuentos explicativos, sino que son cuentos para prevenir, ¿no? Que, bueno, pues ya lo dice el dicho, ¿no?, más vale prevenir que curar. Pues para desarrollar estas habilidades, pues oye, ojalá y que pueda servir para que los niños puedan entrar en contacto con algo que es la otra cara de la moneda. Que está muy bien que vayamos a los parques, que nos riamos, que lo pasemos bien, que veamos películas y que disfrutemos con los abuelos, pero que luego también hay otra cara, ¿no? Que de vez en cuando en los parques nos caemos, que de vez en cuando alguien querido muere, o bueno, pues tenemos lesiones, tenemos accidentes y eso nos impide estar siempre contentos, ¿no? De hecho, uno de los cuentos que desarrolla Consentir es Conoce Alegría, mandándose ese mensaje, ¿no?, de que no todo en esta vida puede ser alegría y que tan importante es sentir alegría como sentir rabia, sentir miedo, sentir tristeza. Queda a vuestra disposición pues, si os apetece hacer alguna preguntita o hacer algún comentario, lo que queráis. Sin contar detalle del cuento, ni hacer spoiler, ni mucho menos, pero sí que me gustaría, por un lado, explicaros que desde el inicio del cuento aquí tenemos 2 personajes que son Lucas y María, y aquí le preguntan: ¿quieres ser protagonista de este cuento con Lucas y María? De esta forma, los pequeños lectores son protagonistas también de esta historia, van compartiendo esta historia con Lucas y María, van conectando, van de alguna manera trabajando todas las competencias emocionales y promoviendo la inteligencia emocional. Y aquí hay una calavera chiquitita que está en cada una de las páginas, y esto a los peques les encanta ir buscando la calavera por cada una de las páginas. Hay algunas páginas que son desplegables. Al final hay un juego para los más pequeños, y luego también hay un apartado para los adultos, donde el autor, donde Rafa, explica un poco cómo acompañar en este duelo. Así que bueno, es muy completo y variado, y bueno, esperamos que podáis tener uno pronto. Bueno, enhorabuena, Rafa, súper enhorabuena, porque creo que es algo muy necesario, estoy totalmente de acuerdo contigo, así que gracias por ofrecernos este material. Y mi pregunta era un poco, porque antes comentabas que tú y tu mujer, en vuestro caso antes, ¿no?, años antes, habéis explicado a vuestros hijos lo que es un tanatorio, lo que es un entierro, ¿no? Habíais puesto palabras sobre eso. Entonces no sé si crees que eso es importante, no hacerlo antes, y si no hubiese sido así, si hubieseis hecho de la misma manera, ¿no? Si igualmente les hubieseis ofrecido la posibilidad de poder ir. Sí. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia. Vale, pues bueno, gracias Natalia por venir. Sí, seguramente lo hubiéramos hecho así, ¿no? Pero creo que, Natalia, son como dos partes, ¿no? Una es la parte, digamos, preventiva, y otra es el momento de, bueno, pues que toca calentar porque ya te toca jugar, ¿no? Entonces, desde luego que nosotros hemos tenido siempre claro que, bueno, pues que es importante abordar, nombrar, normalizar, como decía Mercedes, determinados temas que estadísticamente hablando no son normales. No es normal que hablemos, me refiero en cuanto a frecuencia, ¿no?, en cuanto a darle una normalidad, es una parte más de la vida, Natalia. Y entonces, bueno, pues lo hemos hecho desde el primer momento, ¿no? De hecho,
Bueno, este cuento está dedicado a Chelo, que es la abuela de mi mujer, que es la persona que, digamos, inspira todo esto, pero también está dedicado a mis dos abuelas, que en ambos tanatorios estuvo mi hijo Nacho siendo un bebé, ¿no? Es decir, evidentemente no se acuerda, pero mi hijo mayor estuvo presente en los 3 tanatorios, ¿no? O sea, que siendo consciente solamente en este cuando tenía 5 añitos, ¿no? Entonces, desde siempre, Natalia, hemos tenido claro que hemos querido hablar de esto, hemos tenido presente que mi mujer es profe, ¿no? Entonces ya contamos con algo también de ventaja, ¿no? Y encima yo soy un friki y todo esto, pues bueno, pues vamos bien, ¿no? Entonces el caso es que desde bien chiquititos, desde que nuestros hijos eran bien chiquititos, hemos tenido las ideas claras de nombrar, de permitir, de tratar de condicionar lo menos posible. Y fíjate, Natalia, que cada vez que, de una manera que incluso te diría un poco exagerada, ¿no? Cada vez que hemos tenido la oportunidad de ir a un tanatorio, digo mi mujer y yo como padres, pero hasta incluso de manera independiente, ¿no? O sea, recuerdo siendo Nacho, pues teniendo, no sé, tendría 3 añitos o una cosa así, bueno, pues falleció el hermano de un tío mío, es decir, que fui solamente yo al tanatorio y al entierro, ¿no? Y le podía haber dicho, cariño, me marcho, me voy, vengo dentro de un rato. Podía haberle dicho eso, ¿no? O podía no haberle dicho nada, pero le dije que me iba a un tanatorio, ¿no? Es decir, que siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar de la muerte, como podemos hablar de otras muchas temáticas, Natalia, lo hemos hecho. Entonces, ¿algún consejo o alguna recomendación? Estáis estudiando infantil y pedagogía ahora mismo, ¿no? Sí, en segundo. En la Complu. Vale, ok. Bueno, ¿esa es la Complu, habéis dicho, no? Sí. Vale, yo fui profe de la Complu hace algunos años y daba clase en infantil y en pedagogía, así que bueno, por poquitos años no hemos coincidido. Bueno, ¿qué podemos hacer en el aula? Lo que le decía Natalia. Es decir, lo que tenemos que hacer es, una vez más, normalizar y hablar sobre el duelo. El problema es que muchas veces en el contexto educativo, ¿no? en la escuela infantil, nos centramos demasiado, y esto, fíjate que lo estoy diciendo en la etapa de infantil, que es donde más se trabajan otros aspectos que son no académicos, cuando ya a partir de primaria es todo, podemos decir, casi exclusivamente académico, ¿no? Pero todo lo que sea normalizar, todo lo que sea hablar, ponerle nombre, leerles mi cuento, ¿no? Todo eso. No, en serio, todo lo que sea el poder normalizar, hablar de la muerte, el tratar de ponerle forma, ponerle sentido, que pueda dibujar la muerte, ¿no? Es decir, bueno, pues nos hemos imaginado de distintas maneras cómo es la muerte, ¿no? Y según diferentes cuentos, pues la muerte se representa de maneras diferentes y cada persona la representa de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues que los chiquitines puedan dibujar cómo se imaginan la muerte, o incluso a mí me gusta mucho en terapia, cuando trabajo con chiquitines o con adultos, que aunque a Mercedes le pueda parecer un poco creepy, pero que cómo se imaginan su muerte, cómo creen que van a morir y cómo les gustaría que fueran despedidos y cómo creen que va a ser su despedida, ¿no? su entierro. Y bueno, pues esto desde luego que remueve mucho, sin lugar a dudas, pero tenemos que normalizarlo, ¿no? Mi hijo Nacho ya sabe que quiere ser incinerado, él no quiere ser enterrado, ¿no? Desde bien chiquitito sabe perfectamente cómo quiere ser enterrado. Y hay muchos adultos que hoy en día no saben cómo quieren ser despedidos, si quieren ser incinerados o quieren ser enterrados, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea normalizar, hablar de ello, esto no implica que nos volvamos locos, locas y que estemos constantemente hablando de la muerte, pero que cuando toque, que se explique. Si sabemos que la abuelita de una alumna en clase ha fallecido, pues vamos a hablar de ello. Es decir, bueno, pues las profes de infantil tenéis esa capacidad de flexibilidad y de adaptación y lo que hacéis es que os adaptáis a las exigencias del guión, es decir, que si hoy tenéis pensado hacer ABC y resulta que está nevando, pues cambiéis todo para disfrutar del día que está nevando. Es decir, estáis constantemente siendo resilientes y adaptándoos, ¿no? Entonces, bueno, que cada vez que tengáis la oportunidad de hablar de algo de lo que habitualmente no se habla, como puede ser la muerte, hablemos de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues leyéndoles cuentos, que dibujen con plastilina o que representen con muñecos. Ya sé que en el entorno
de una clase de infantil, pues bueno, trabajar con 20, 20 y pocos o 20 y muchos niños una temática tan desregulatoria como puede ser la muerte es difícil, ¿no? Pero bueno, que lo vayamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, todo lo que sea nombrar, validar y tener presente un aspecto inevitable de la vida, como es la muerte, que son antagónicos, ¿no? Vida-muerte, me parece que es un buen recurso, ¿no? Y animar a las familias en las tutorías a que puedan hablarlo, ¿no? Cuando nos cuenten, pues mira, es que ha fallecido un tío suyo y entonces no se lo hemos querido contar, bueno, pues que con mucha delicadeza, con mucho cariño, bueno, pues que animemos a los papis a que se lo puedan contar a su hija, a su hijo, porque están en su derecho de saberlo y están en su derecho de llevar el duelo de alguna manera. Que seguramente mamá y papá no se lo cuenten porque, bueno, total, pues era un tío del pueblo que ni siquiera conoce o que tiene muy poca relación, o total, se lo podemos vender por aquí o por allá. No consiste en vender, consiste en respetarles, decirles lo que hay y poder acompañarles en ese proceso. Aprovechando esto que comentabas como estudiantes en educación infantil, tenemos en Sentir un proyecto muy bonito que se llaman los talleres de cuentiterapia, a través del cual estamos yendo a escuelas infantiles, a educación primaria, a través del convenio que tenemos con varias universidades, con alumnos de grado y posgrado de psicología, a través de una formación que hacen con nosotros y una supervisión y un seguimiento, y donde las escuelas eligen aquellos cuentos que creen que pueden ser más interesantes y vamos a las clases, leemos los cuentos, hacemos juegos, actividades dinámicas desde una manera muy lúdica, pues transmitimos cada una de las temáticas de los cuentos que cada cole y cada profe cree que es más adecuado para el grupo de niños y niñas. Entonces, si os interesa, pues desde las redes de Sentir, si en algún momento queréis, o a bibliotecas, librerías, hospitales, también hemos ido, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales de Sentir y bueno, pues enseguida lo coordinamos y organizamos temas de fechas y todo. Pues no sé, Rafa, si quieres comentar alguna otra cosa antes de despedirnos. Nada, pues volver a agradecerte, Mercedes, que estés aquí, la confianza que depositas siempre en mí, y agradecer a todas las personas que habéis venido, que os dedicado un ratito de vuestra tarde a estar aquí. Y bueno, pues ojalá, y este sea un gran recurso no solamente para las escuelas infantiles, sino para mamás, papás, y que, bueno, que podamos nombrar un poquito más, ¿no? La palabra muerte, ¿no? Que es, al final, muchos de los conceptos que son fundamentales e imprescindibles están nombrados, además vienen en letra más grande y en mayúscula, ¿no? Y de ahí, bueno, empezamos con el propio título, ¿no? Adiós. Así que, bueno, pues todo esto se desarrolla en las pautas para las mamás y los papás, que la muerte es inevitable y que es irreparable. Entonces, bueno, pues ojalá que pueda ser un recurso estupendo para los adultos y también para los chiquitines. Pues muchísimas gracias, Rafa, también por toda la colaboración y siempre hacerlo tan fácil con Sentir, pero también por toda tu labor a favor de la infancia y, como tú has dicho, la importancia de proteger, pero también, como comentas mucho en tus conferencias, de no sobreproteger, ¿no? De saber dónde está el equilibrio para que pues luego puedan tener una buena inteligencia emocional. Gracias también a FNAC, que como decíamos cuando hemos llegado, siempre nos sentimos ya aquí como en nuestra casa y siempre nos cuidáis un montón y siempre nos abrís las puertas para organizar este tipo de presentaciones. A Luis, el compañero de Sentir, que también siempre nos acompaña en las presentaciones, y a Irene, la compi de comunicación, que hace posible que eso también llegue pues a más gente que seguro que le interesa esta temática y todos los eventos que hacemos desde Sentir. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y que terminéis bien el día. Gracias.